Señor les bendiga a todos mis amados hermanos en el día de hoy. Que la bendición del Todopoderoso esté con todos ustedes y que nos llenemos completamente de la adoración, de la alabanza. El corazón del Hijo de Dios siempre debe estar dispuesto a acercarnos a Dios, a orarle en ese momento, a disponer nuestros corazones, a alzar nuestras manos delante del Señor en acción de adoración, exclamar nuestras peticiones delante de Dios mediante la adoración está siendo levantada. Todos juntos, mis muy amados, reciban bendiciones no solamente de parte de nuestro Dios, pero también de esta casa que les ama a cada uno de ustedes. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Les bendecimos el día de hoy con todo nuestro corazón y hoy estamos listos para continuar, gloria al Señor, nuestra travesía, para continuar completamente lo que de parte de Dios nos ha traído. Primeramente diciéndoles en el nombre del Señor completamente de que sea Dios, ¿verdad?, el que sea exaltado sobre todas las cosas. Y hoy vamos a ir a nuestra parte número 5. Nuestra parte número 5. Así que en nuestra parte número 5, mismo llamado, vamos a estar a nuestra parte número 5. Gloria al Señor. Y yo verdaderamente no pensé que íbamos a avanzar tanto en esta lección, pero de parte de Dios lo hemos hecho. Gloria a Dios. Y solamente con todo el corazón, con un corazón de su hermano que soy en Cristo Jesús, con un corazón pastoral, le pido con todo mi corazón, anhelando en Dios de que sí verdaderamente ponga mucha atención a todas estas enseñanzas, mi muy amado. Estas enseñanzas sin menospreciar ninguna otra que hayamos enseñado en este ministerio antes. Sé que la palabra les ha bendecido de una manera extraordinaria. La palabra siempre viene ungida de parte de Dios y la pone en los labios de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, los predicadores que somos, que Dios nos ha otorgado ese gran honor para ser colaboradores del reino, embajadores de Cristo Jesús. Les pido con todo mi corazón, mi hermano, que tomen muy apegado a su corazón todas estas enseñanzas, todo este formato que Dios nos ha permitido establecer, cada una de ellas. No se vayan a olvidar de que estamos viendo la causa del efecto en la familia. Ese es nuestro título y vamos para la lección número 5. Pero hermanos, la lección número 4 fue muy especial. Digo que fue muy especial, mis amados hermanos, porque fue un plan de acción. Mis amados hermanos, mi esperanza en Dios, mi anhelo con todo el corazón, es que ese plan de acción de la parte número 4 ya lo pongamos por obra en esta semana y para la próxima también. Con todo el corazón, mi hermano, si tú quieres verdaderamente ver un cambio, si tú quieres verdaderamente que esto te trabaje, si tú quieres que verdaderamente Dios bendiga a tus hijos, esta es la manera de hacerlo, mi muy amado. No hay otra forma. Quiero decirle algo antes de pasar a mi lección número 5 el día de hoy. Hoy estaba en el trabajo y experimenté algo que me llamó muchísimo la atención. Ustedes saben, la mayoría de ustedes saben de que soy ingeniero, ¿verdad? Y estaba dando un entrenamiento a los trabajadores de la compañía. Y hermano, estando en ese entrenamiento, ya tengo aproximadamente como un mes y medio de estarlo entrenando. Y hoy tomaron el test, no el escrito, sino el test manual. O sea, ya después de todo lo que se les había dado, ahora era tiempo de poner e implementar y poner en obra todo lo que se les había enseñado todos esos días. Y me recuerdo que antes de que tomaran ese examen, ellos de demostrar lo que habían aprendido manualmente, me recuerdo haberle dado las instrucciones. Las instrucciones habían sido completamente claras.
una de las cosas que me recuerdo que les había pedido a al grupo que tengo 2 grupos, les había pedido que primeramente hicieran, o sea, soldaran lo que les había pedido. Después de haber soldado lo que les había pedido, que lo limpiaran bien, y después de limpiarlo bien, que lo inspeccionaran bajo un microscopio. Eran 3 pasos bien simples: soldarlos, limpiarlos e inspeccionarlo. Ese orden era el orden perfecto, verdaderamente, que se tenía que establecer. Ahora, las instrucciones habían sido dadas. Lo que me asombró es que durante la prueba que estaban haciendo los trabajadores de la compañía, me di cuenta que la falla mayor de lo que estaban teniendo en esa prueba era de que no habían seguido las instrucciones como se les había indicado. Solamente eran 3 pasos: soldar las partes, limpiar lo que se había soldado, inspeccionar o revisar, en otras palabras, lo que se había hecho, para si había algún defecto, una vez más, retocarlo, limpiarlo y volverlo a inspeccionar. ¿Por qué les digo esto? Porque asombrosamente la mayoría de ellos estaba fallando en esos 3 pasos que son bien simples: soldar, limpiar y revisar. Usted pudiera decir, usted que ahorita me está escuchando, bueno, pastor, eso se me hace a mí tan simple como verdaderamente solamente decir amén, decir amén, tan fácil como eso. Pero me trajo un pensamiento, y el pensamiento que me trajo es que no importa qué tan simple nosotros digamos las cosas o qué tan cortas sean cuando se están expresando, si verdaderamente no se hacen exactamente como se está diciendo, no podremos obtener los resultados que nosotros queremos ver. ¿Por qué les digo esto, mis muy amados? Porque estoy tan en serio con todo esto, tan en serio. No que no antes lo haya estado, sino que lo creo tanto en mi corazón. Yo creo tanto en la palabra de Dios, en la palabra escrita, hermano, que todo lo que está en ese libro, así como está escrito, así se cumple. Y hay promesas grandes para todos nosotros, los hijos de Dios. Y estas promesas están basadas en que Dios hace, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte es hacer lo que Él nos está pidiendo exactamente como Él lo pide. No añadirle, no quitarle, no creernos más inteligentes que Él o no pensar que somos nosotros mejores verdaderamente, sino que hacer exactamente como Él nos lo está pidiendo. Con todo mi amor, con todo mi corazón les pido que tomen estas lecciones muy dentro de su corazón, y especialmente a la lección número 4, que hablé de un plan de acción, que fue lo que me cargó Dios en ese día para dárselos a ustedes. Pero bueno, después de este gran consejo que les acabo de dar, que de parte de Dios sentí el impulso, ¿verdad?, de expresárselos, vamos a ir a la lección número 5. Ahora, siempre empiezo nombrando el título de la lección, que es la causa del efecto en la familia, y siempre doy un subtítulo antes de arrancar completamente con la lección. Y el subtítulo de hoy es Buscando el perdón. Buscando el perdón. Y voy a empezar con la cita. Gloria al Señor. Acuérdense que hemos estado estudiando Segunda de Samuel en todo este tema. Segunda de Samuel. Hemos estudiado el capítulo 13. Hoy vamos a estudiar el 14, pero quiero dar referencia al capítulo 13. Así que, aunque vamos a estudiar Segunda de Samuel, capítulo 14, gloria a Dios, pero quiero verdaderamente dar referencia. O sea, vamos a ir tocando los versículos del capítulo 13, lo último. Yo voy a ir hablando de ello, expresando exactamente lo que Dios me estaba mostrando en el capítulo 13 en sus últimos versos, pero vamos a llegar y vamos a abarcar tal vez el principio del 14. Así que voy a empezar con Segunda de Samuel capítulo 13, mis muy amados, ahí en el versículo número 38. Lo vamos a poner ahí en la pantalla y vamos todos con las Biblias en la mano, ¿verdad? Todos con su libreta, con su lápiz, lapicera, como usted le llame, mi muy amado, mi muy amada, joven, jovencita, vamos todos apuntando porque todos necesitamos aprender. Ahí en Segunda de Samuel, capítulo 13,
versículo 38. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Esta fue la última parte que nosotros leímos y dice el verso 37. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Note cuánto tiempo estuvo. Y estuvo allá 3 años. Wow. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hizo David? David lloró por su hijo. ¿Por qué? ¿Por cuál hijo? Por el hijo que había muerto. No exactamente por Absalón, que se había ido. Ahora, sabemos que Absalón, mismo llamado, era el hijo de David. Y sabemos que Absalón aborreció a Amnón. Eso lo miramos antes. Por lo que Amnón había hecho a su hermana. ¿Se acuerdan en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 22? Eso solamente es una referencia. Pero Absalón, mismo llamados, ardió en un complot, gloria al Señor, para deshacerse de su hermano. Aunque, pastor, estás mencionando lo pasado. Claro que sí, siempre hago una referencia para que nosotros nos encarrilemos en lo que vamos a ver hoy. Mientras que él estaba, nos dice la escritura, en esa fiesta, Absalón, que lo había invitado, ahí es donde verdaderamente la intención del corazón de Absalón comenzó cuando Tamar había sido violada. No podemos olvidar eso, ¿ok? Y cuando nosotros entendemos eso, encontramos después que Absalón huye después de haber matado a su hermano en esa fiesta. Él lo mata. El rey verdaderamente rasga sus vestiduras, se pone a llorar, ¿verdad? Con todos los que estaban en su casa, pensando que todos los hijos habían sido muertos. Pero lo único que había verdaderamente sido asesinado había sido Amnón. ¿Por quién? Por su hermanastro Absalón, el cual estaba vengando a su hermana Tamar. Amén. Pero bueno, vamos entonces ahora sí a continuar en el nombre de Jesucristo. Entonces, bueno, retomamos una vez más la historia. Entonces, en 2 de Samuel, capítulo 14, gloria al Señor, después de que Absalón huye y huye con ese rey, Gesur, que era su abuelo, ahí se queda por 3 años. Pongan atención a esto, 3 años se queda. Y David, por su parte, nos dice la escritura que estaba llorando por su hijo todos los días. Ahora, mi pregunta sería, ¿lloraba por Absalón o lloraba por quién? ¿Por quién lloraba? Esa es una buena pregunta. Bueno, en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 39, dice que él se había consolado acerca de la muerte de Amnón. Entonces posiblemente él lloraba todos los días por aquel hijo que había sido asesinado. Verdaderamente no estoy muy seguro si lloraba por Absalón, que se había ido y se había escapado, ¿verdad? Había tratado de verdaderamente irse del lugar porque había asesinado a su hermano. Tal vez temía por su vida. Pero verdaderamente la escritura nos dice que Absalón hizo lo que quería, lo que él pensaba que había de haberse en ese momento. O sea, Absalón, ¿qué hizo? Absalón hizo justicia. Hizo justicia. Cuando él hace justicia, entonces, ¿qué pasa? Gloria al Señor. Bueno, tiene que huir porque ahora había asesinado a quien, a su hermano. Pero vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 14, porque aquí es donde se desenvuelve todo lo demás que no habíamos todavía escudriñado. Ahora, en 2 de Samuel capítulo 14 hay un interesante relato, y digo que es interesante porque aparece una mujer ahí en la historia, una mujer sabia, nos dice la escritura, de Tecoa, que viene a David, ella, por petición de Joab. ¿Ok? Ahora, ¿quién era Joab? Bueno, Joab era el sobrino de David y era el comandante del ejército de David.
O sea que Joab habla con esta mujer que era muy sabia y le dice que vaya delante del rey. Ahí nosotros recogemos la historia y todo este relato está en 2 de Samuel, capítulo 14. Desde el versículo 1 empieza el relato hasta el versículo 33. Ahora, lo interesante no era solamente que Joab era el sobrino del rey y el comandante de su ejército, sino que Joab creía que Absalón era el heredero legítimo del trono de David cuando David falleciera. Absalón estaba en exilio. Sabemos de que él había escapado de acuerdo al versículo 38 que nosotros leímos en el capítulo 13 de 2 de Samuel. Ahora, si David moría, mientras tanto, entonces no podía haber un sucesor. Acuérdense que su hermano mayor había sido asesinado por Absalón. Entonces, el que le tocaba la silla del reinado ahora era a Absalón. Pero si no había un sucesor realmente que asumiera la responsabilidad, el liderazgo, Israel iba a terminar en un caos, en una guerra política. Entonces, eso es lo que se temía. Entonces, por eso Joab, que era el comandante del ejército, habla con esta mujer. Y cuando él habla con ella, él forma un plan. Ahora, durante ese tiempo donde Joab está tratando más o menos de persuadir a David para que trajera a Absalón del exilio donde él se encontraba, como nos indica claramente la palabra de David en el versículo 19. ¿Ok? Pero sin embargo, mis amados, no voy a tocar hoy tantos versículos, sino que quiero relatarles esto. Sin embargo, hasta ahora Joab no había tenido éxito. Así que él concurre a un engaño hablando con esta mujer, que era una mujer muy sabia, ¿verdad? O sea, tenía palabras de convencimiento. ¿Ok? Envía a esta mujer hacia David y él la instruye para que inventara una historia que David creería ciertamente. Ahora, la historia trata sobre 2 hijos. Ahora, obviamente que estos 2 hijos eran ficticios, los de esta mujer. Pero obviamente que cuando ella está relatando la historia de David, pues no eran hijos ficticios en ese momento delante de David, sino que eran hijos reales de esta mujer. Pero ya de antemano se los digo que era una historia inventada por ella porque querían regresar verdaderamente a Absalón al corazón de David. Entonces, ¿qué pasa en esta historia? Bueno, en esta historia que esta mujer relata, gloria al Señor, uno había matado al otro. Exactamente lo que pasó con Absalón y que había matado a Amnón. Ella relata una historia de sus 2 hijos. Ahora, el clan de la mujer, o sea, los familiares, querían dar muerte al hijo que le quedaba. O sea, el que le quedaba vivo, mismo llamado. Ahora, en Israel había un pariente, cuando se trataba de algo así, en Israel había un pariente cercano que se le llamaba el vengador. Ese era el vengador de la sangre cuando había un asesinato. Eso nos dice el verso 11. Usted puede poner en sus notas verso 11, el vengador. Y él tenía el derecho de vengar la muerte de un miembro de la familia cuando le daban muerte a o hacían un asesinato. Según el libro de Levíticos, y esto se lo quiero mostrar porque es interesante. Según el libro de Levíticos, capítulo 24, desde el verso 20 al versículo 22, es aquí donde este mandamiento establecido por Dios toma fuerza en este evento que estamos viendo, de esta historia que esta mujer está relatando. Si nosotros no sabemos este mandamiento, la historia de la mujer es un poco confusa. Pero cuando nosotros miramos Levítico capítulo 24, versículos 20 al 22, leamos lo que nos dice. Miremos ahí lo que nos dice, mi muy amado. En el verso 20 dice, fractura por fractura. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. ¿Suena eso familiar? Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Y continúa diciendo, sufrirá
en carne propia el mismo daño que haya causado. Todo el que mate un animal reparará el daño, pero el que mate a un hombre será condenado a muerte. Una sola ley regirá, tanto para el nativo como para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. Aquí es donde está la ley del vengador. Aquí es donde un miembro familiar o un miembro del clan, como se dice bíblicamente, tenía que salir verdaderamente, y si encontraba al asesino, le tenía que dar muerte. Por eso esta mujer está conduciendo esta historia en frente de David, pide la audiencia para entrar y comienza a declararle que un hijo de ella había matado al otro. David está escuchando toda la historia, pero todavía no entiende que se está relacionando la historia de esta mujer con el acontecimiento que había pasado en su propia familia. Pero ahora démonos cuenta que aquí también hay otro mandamiento que se debe poner en efecto y entenderlo. En Números capítulo 35, versículo 12, no solamente había un mandamiento, gloria al Señor, de venganza, pero también había un mandamiento del derecho de protección, del derecho de protección. Así que vamos a verlo en Números capítulo 35, versos 11 y 12, para aquellos que les guste estudiar y tomar nota, ¿verdad? El verso 11 dice: escojan ciudades de refugio donde puede huir quien advertidamente mate a alguien. Perdón, rectifico, inadvertidamente mate a alguien. Me regreso al verso 11. Escojan ciudades, era el mandamiento. Estas ciudades eran de refugio, donde pueda huir quien inadvertidamente mate a alguien. Esa persona podrá huir a esas ciudades para protegerse ¿de quién? Fíjese bien de quién se iba a proteger. Del vengador, de aquel que Levítico capítulo 24, versículo 20 y versículo 21 hasta el 22 nos hablaba de ese vengador. Así se evitará que se mate al homicida. Ahora fíjese bien lo que dice: antes de ser juzgado por la comunidad. Ahí está el mandamiento. Ahora la historia que está relatando esta mujer, ahora sí se pone clara. ¿Ok? En otras palabras, lo que ese mandamiento nos está diciendo es que cuando una persona mate a otra por accidente, podrá escapar y ponerse a salvo en alguna de esas ciudades que eran ciudades de protección. Así que el que mató se protegerá de algún pariente del muerto quien quiera vengarse o matarlo. Sin embargo, dice la escritura que cuando esa persona llegue huyendo a la ciudad de refugio, el pueblo le juzgará y decidirá si merece o no morir. Castigará con la muerte a los culpables de los siguientes delitos. Nos está tratando de decir la escritura. Ahora mismo, llamado, ¿qué aprendemos más? Ahora que hemos aprendido todo esto, gloria al Señor, de que la ley establece no solamente, gloria al Señor, la justicia implementada, pero también está estableciendo un plan de misericordia para verdaderamente establecer un juicio antes de matar o de vengar la muerte de aquella otra persona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahí en 2 de Samuel, capítulo 14. Bueno, esta mujer ahí es donde la encontramos y está inventando una historia. ¿Pero para qué inventa esta historia? Para persuadir a David, para persuadir el corazón de David, porque David sabía la ley y sabía lo que la ley establecía. Pero según la historia que esta mujer había inventado, ella misma era viuda. Fíjese bien, ella misma era viuda. Por lo tanto, si su clan o su pariente mataba al único hijo que le quedaba a ella, según la historia de la mujer, la línea familiar de su esposo se cortaría
y ella se quedaría sin nada, sin nada. Además de deshacerse del heredero, de esa manera su pariente más cercano podría reclamar la herencia de su familia. Eso nos dice en el verso 7 del capítulo 14. Estoy tratando de explicar todo esto y usted lo puede leer detenidamente y ya con la explicación a usted se le va a hacer bien claro todo esto. ¿Por qué? Porque el propósito de la historia de la mujer, mismo llamado, era persuadir a David de que se pusiera a su lado y evitar que el clan se vengara del único hijo que le quedaba. Ahora, al usar esa historia ficticia como una analogía, ella y Joab, que era el sobrino del rey, esperaban persuadir el corazón de él, dejándose de vengar de su propio hijo. ¿Y de qué hijo? De Absalón, para que lo pudiera traer de regreso a Jerusalén como el príncipe heredero. Ahora, yo quiero que miremos esto. Gloria al Señor, porque esto está tremendo. Ahora, David crea la historia. Él crea la historia de la mujer y se puso al lado de ella. Quiere decir, en ese momento lo mueve a misericordia en el versículo 8. Entonces la mujer le dice, ¿verdad? Esas palabras y le dice ella que la culpa caiga sobre mí. O sea, no sobre su hijo que se había levantado en contra de su otro hijo, sino que la culpa cayera sobre ella, que era la madre de los dos. Es decir, la culpa por permitir que un asesino quedara inmune. Ella lo que le está diciendo a David, mira, si hay alguien que matar, mátenme a mí, pero no me dejen sin el heredero. Entonces la mujer le pide a David que invoque el nombre del Señor, es decir, que hiciera un juramento que el vengador no podría aumentar la destrucción de la familia de la mujer al matar al único hijo que ya le quedaba. Y David juró. Él cree la historia de la mujer. Viene David y jura que su hijo no sufriría ningún daño. Y cuando él jura y ella recibe la seguridad de David, la mujer le interrumpe su historia y llega al propósito principal de la reunión con David. Ella le dice a David que si podía perdonar a su hijo, si David podía perdonar a su hijo, ¿por qué no perdonó a su propio hijo Absalón? Wow. Esta palabra, yo puedo imaginarme la cara que puso David cuando ella comienza y le dice, espérate, rey David, has hecho misericordia conmigo, pero ¿cómo es que tú puedes perdonar la vida de mi hijo, pero no puedes perdonar la vida de tu propio hijo, David? Si él podía sentir tanta simpatía por una familia que verdaderamente ni siquiera conocía, ¿por qué no tenía la misma simpatía por la familia? Gloria al Señor de Israel. O sea, la familia del pueblo de Dios. Y le traía de regreso a su príncipe heredero. Lo que la mujer está haciendo es que David, bueno, si tú tienes tanta misericordia, si tú verdaderamente, ¿qué pasa con tu hijo? ¿Por qué tú verdaderamente no lo has traído para atrás? Ahora, al ponerse al lado de la mujer en la historia que ella misma había inventado, obviamente con el sobrino de David, David se había condenado a sí mismo. Por eso uno nunca debe ser pronto para hablar, sino verdaderamente analizar las cosas. David, obviamente, se le movió el corazón a misericordia y cuando él habló, él mismo se posicionó en un lugar donde ellos querían tenerlo. O sea, en la historia inventada. ¿Qué es lo que pasa? David no solamente se condena a sí mismo, gloria a Dios, de no ponerse al lado de Israel, lo que estaba dispuesto a hacer por la mujer, debería ahora hacerlo también con su hijo. Ahora, esto es interesante porque ahora yo puedo reflejarme y yo puedo entender un poquito más todo este relato y me pongo a pensar en Absalón. Recordemos que Absalón, por jerarquía y porque ahora se había vuelto el hijo mayor, porque el mayor había sido asesinado,
Entonces, por jerarquía, era el heredero de David, como nos dice la escritura. Entonces, caía. Ahora, cuando yo pienso en Absalón, yo puedo pensar que, imagínese usted 3 años, piense por favor 3 años, 3 años de estar que en exilio. Cuando David se va, ¿qué piensa usted que pasaron durante esos 3 años? Yo pienso que cada vez y cada día caía él en más amargura. Primeramente contra ya su padre, porque ahora su hermano ya había muerto. Él había hecho justicia con sus propias manos. Posiblemente David pensaba que él, que tal vez el dejar a su heredero y potencial rival en el estado era que un asunto de familia. Pero dejaba a la nación de Israel ¿cómo? Dejaba a la nación de Israel vulnerable en ataque externo y de guerra civil si él tomaba justicia solamente con su hijo. Quiere decir, si imponía la ley de que se le debía dar muerte. Entonces David responde a Joab su sobrino y trae a Absalón su hijo a Jerusalén. Después de haber sido movido por la manipulación no solamente de Joab, pero también de las palabras de esa mujer que lo traen a ser persuadido, entonces él accede y dice, bueno, está bien que Absalón regrese a Jerusalén. Sin embargo, aquí es donde viene esto. Sin embargo, todavía no había una reconciliación con su hijo desde que había huido, de su padre David. Ahora, David se niega a ver a Absalón por otros 2 años cuando regresó de Jerusalén. Ahora tenemos 3 años más 2 años. Ay, Dios mío. Ahí ahora veo 5 años. ¿Puede usted imaginarse lo que 5 años pueden hacer? Yo quiero que usted se ponga a pensar ahorita, humanamente hablando, ¿qué es lo que pueden hacer 5 años de negar el perdón? 5 años de negar la restauración de un hijo o de una hija o de un miembro familiar o de un padre o de una madre. Yo quiero que hoy verdaderamente abramos el corazón y miremos de una manera diferente las cosas, porque solamente hemos estado viéndola de un lado. Pero ¿qué? Ahora miramos que 5 años habían pasado y todavía había una negación del perdón, una negación de la restauración de un hijo. Yo no sé en qué posición tú te encuentras el día de hoy. Tú eres un padre, tú eres una madre. Y quiero decirles una cosa. Yo he estado hablando bastante acerca de la paternidad. Y yo sé que la paternidad tiene que ver completamente con el padre, porque entonces por el otro lado tenemos la maternidad. Pero mi amado, cuando miramos la escritura sabemos que Dios verdaderamente no hace acepción de personas, que cuando Dios habla de ser buenos padres se está refiriendo tanto al lado paterno como al lado materno. Entonces, cuando yo estuve enseñando y hablé muchísimo de la paternidad, hablé bastante y usé la palabra paternidad porque me estaba reflejando en David, que era el padre. Porque en todas estas historias no aparece por alguna razón interesante la madre. Aquí no aparece ella, pero la figura paterna era David. Pero en lo que se trata de nosotros poner estas cosas en perspectiva en los días nuestros, tanto recae la paternidad sobre el padre como la maternidad sobre la madre. Y mi punto en todo esto es que habían pasado 5 años. ¿Conoces tú alguna vida de algún hijo, de alguna hija, de algún padre, de alguna madre que pasaron más de 5 años negando a veces el perdón, negando la restauración? Tal vez pasaron 7, tal vez 10, tal vez han pasado 15 o aún 20. Yo me he topado con personas de que a veces han pasado más de 20 años y todavía no ha habido un perdón, todavía no ha habido una restauración. Ahora yo me pregunto, como padre, ¿no debemos de mantenernos nosotros con un corazón abierto o debemos mantenernos enojados? O nuestros hijos,
tomando actitudes con las cuales nos negamos a perdonarlos y a buscar la restauración del corazón de ellos. Yo te pregunto si verdaderamente al hacer eso estamos siendo buenos padres, porque David habían pasado 5 años y todavía no había un perdón, ni tampoco había una reconciliación. Mira lo que nos dice a nosotros Efesios capítulo 6, versículo 4. Y yo creo que esta cita, aunque muchos la conocen, posiblemente ahora les hará bastante, mucho más sentido. En Efesios capítulo 6, versículo 4, mira lo que nos dice. En el verso 4. Dice, y ustedes padres, ahora ya no está hablando a la paternidad, sino que ahora envuelve la maternidad también, porque dice padres. Y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Aquí encontramos varias cosas. Lo primero que encontramos es que el apóstol escribe y comienza a hablarle al corazón de los padres, a la paternidad y a la maternidad. Después les da un gran consejo, posiblemente basado en todo lo que tal vez estamos hablando el día de hoy, o tal vez en muchas otras cosas que el apóstol tenía en su corazón de parte de Dios. ¿Y qué les dice? No hagan enojar a sus hijos. Mira lo que nos dice. No hagan enojar a sus hijos, sino, aquí está el consejo, críenlos según la disciplina. Aquí es donde está la palabra mayor. Hay que criarlos con la disciplina e instrucción del Señor, no con la nuestra, con la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, podemos aprender nosotros de ejemplo de David, que cuando nuestros hijos cometen errores y hacen mal, debemos estar listos para tratar con ellos y hablar del pecado con su efecto. No podemos olvidar las consecuencias de ello. Debemos sentarlos completamente y decirles verdaderamente, hablar de esto con una libertad como se debe tener en un lado paterno, en un lado materno hacia unos hijos que nosotros tenemos. Pero sin embargo, mis muy amados, estamos en nuestro deber de no solo mencionar la falta, sino también de restaurar y de perdonar. Porque Efesios capítulo 6, versículo 4 nos dice que no los hagamos enojar, sino que los criemos. Pero mira, no te puedes olvidar cómo hay que criarlo, con disciplina e instrucción. Entonces, cuando nosotros hablamos con ellos, debemos de traer a la luz aquella falta que se hizo, aquel pecado que se cometió. ¿Para qué? Para que ellos solamente lo entiendan y que se den cuenta verdaderamente que hay un momento, un plan de restauración en ese momento de perdón. Una vez más, 5 años, David no le había dirigido la palabra a su hijo. 5 años habían pasado y no habían tenido la conversación que deberían de haber tenido. Y no estoy hablando de una invitación. No estoy hablando porque a veces la gente se invita. A veces la gente, oh, ven, mira, tengo algo que voy a hacer. Mira, te invito a una comida. Y muchas personas piensan que con una comida se terminan las cosas. Muchos piensan que con una comida verdaderamente va a haber una restauración. No, mi amado, las comidas no restauran. Lo que restaura verdaderamente es abrir el corazón, sentarse con la persona que sí ha tenido el conflicto, con la persona que ha tenido el daño o con la persona que sí ha dañado y hablar de ello. Eso es lo que se necesitaba hacer. Pero ¿qué pasaba? David tarda en hacer su labor de padre. Su lugar paterno es puesto en el olvido. Al final de 3 años lo envía a llamar. 3 años y 2 anteriormente, 5 años. Dios mío, ayúdanos a ver todo esto, por favor. En 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 33, ahí nos dice que Joab fue a comunicárselo al rey.
nos dice, por su parte mandó a llamar a Absalón. Aquí es donde lo manda a llamar en 2 Samuel capítulo 14 versículo 13. Cuando lo manda a llamar, fíjate lo que pasa. Joab fue a comunicárselo al rey. Por su parte manda a llamar a Absalón, el cual se presentó ante el rey y postrándose rostro en tierra le hizo una reverencia. Pero mira lo que pasó. Dice, a su vez el rey recibió a Absalón con un beso. Wow, pudiera decir usted, finalmente su padre el rey le recibe con un beso. Pero yo quiero que pause un poquitito, por favor, pause y escúcheme atentamente. 5 años habían pasado. 5 años. Cada año con 365 días. 5 años de ausencia. 5 años de dolor. 5 años sin un plan de restauración. 5 años sin mencionar lo que había pasado. Y 5 años sin perdón. Ni una palabra salió de la boca de David. Ni una palabra nos dice la escritura que dijo. Solamente fue hacia él con un beso. Eso es lo único que dice la escritura. ¿Cómo podría ser esto posible, mi amado? Yo pregunto. ¿Cómo podría ser posible? Por favor, lo puedes ver. Dios mío, ayúdanos a verlo con claridad. ¿Cómo es esto posible? Definitivamente hay una falta de paternidad enorme, mis amados, aquí. Y no podemos negarlo. Aunque David haya llorado, aunque David se haya sentido mal, aunque David haya hablado con sus parientes, con su sirviente, con su sobrino, el general del ejército, eso no importaba. Porque verdaderamente no importa con quién se hable, si no se habla con la persona indicada. De nada sirve estar hablando con diferentes personas si verdaderamente no habla con la persona que ha tenido el daño, que ha tenido el conflicto. Usted me está entendiendo, mi muy amado. Por favor, escúcheme. Usted me está entendiendo. 5 años y lo único que pudo hacerle es darle un beso. ¿Usted cree que verdaderamente Absalón necesitaba solamente un beso? No necesitaba Absalón palabras. No necesitaba Absalón escuchar en ese momento el corazón de su padre. La paternidad saliendo en ese momento al ver a su hijo. 5 años sin hablar de esto. Dios mío. Hoy aquí, gloria al Señor, viendo estos 5 años y viendo que David lo único que hizo fue darle un beso. Un beso. Un beso lo llenaba todo. ¿Usted piensa que un beso lo llena todo? ¿Usted piensa que solamente un abrazo lo llena todo? No, mi muy amado. ¿Qué equivocación tan grande tuvo David? ¿Qué equivocación tan grande? Es que yo lo leo, lo veo y verdaderamente no lo creo. Tan tardo puede estar nuestro corazón. Tan tardo de que verdaderamente Dios nos dice y nos habla verdaderamente de una restauración, nos habla de un perdón, y tan tardo podemos ser nosotros y olvidarnos de lo que Dios nos ha dicho. ¿Solamente por qué? Por un sentimiento de dolor. ¿Solamente por qué? Por un sentimiento de enojo, por un sentimiento de ira. 5 años. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Espíritu Santo en esta lección? ¿Qué piensas tú, mi muy amado, que el Espíritu Santo nos está tratando de enseñar en tu lado paterno, en tu lado materno, en tu lado de hijo, de hija? ¿Qué nos está enseñando el Espíritu Santo? Sabemos que hay una causa en cada efecto en la familia, lo sabemos, pero podremos nosotros reflexionar en algo, en alguien, en estos días, en estos momentos. Mira que solamente el Espíritu Santo conoce tu corazón. Solamente el Espíritu Santo puede escudriñar lo más profundo tuyo y puede ver exactamente si hay un área de tu vida donde hay que reflexionar en este momento.
Yo te pido con todo mi corazón en este momento de parte de Dios que reflexionemos ahí donde tú te encuentras, que reflexionemos un poquito. Y mira, yo no voy a decirte mucho el día de hoy. Yo solamente te voy a pedir que tú cierres tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde tú te encuentras, por favor. Por favor, deja de hacer lo que tú estás haciendo. Solamente cierra tus ojos y permite que el Espíritu Santo, permite que el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios se acerque a ti. Que el Espíritu Santo de Dios te comience a abrazar. Que el Espíritu Santo de Dios te comience a mostrar qué es lo que el Espíritu Santo te ha tratado de enseñar en toda esta lección. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está tratando en ese corazón paterno, en ese corazón materno, en ese corazón de hijo y de hija? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está tratando de enseñar y decir? ¿Puedes reflexionar en este momento? ¿Hay alguien en tu vida? ¿Hay alguien en estos días verdaderamente donde tú has pensado que solamente esto se repara dejando pasar el tiempo? No, 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 no. No. El Espíritu Santo nos está enseñando por medio de su palabra. Dios mismo nos está enseñando por medio de su palabra que 5 años habían pasado y David lo único que pudo hacer es darle un beso a su hijo. Habrá alguien que solamente piensa que con un beso se reparan las cosas. Habrá alguien que piensa que solamente con un abrazo se puede reparar el daño causado, la falta de hacer lo correcto delante de esa persona y delante de Dios mayormente. 5 años. 5 años para que David reflexionara. 5 años para que David se diera cuenta. 5 años, el hombre de Dios conforme al corazón del Señor. Por eso continuamente sigo creyendo lo que la Escritura dice, que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Porque el corazón, ¿cuántas veces te ha engañado a ti y a mí? ¿Cuántas veces tu corazón, tú has hecho las cosas a veces a escondidas, tú has hecho cosas secretas, escondiéndote de quién? En vez de hacerlo correctamente. Mi muy amado, mi muy amada, el Espíritu Santo está ahorita escudriñando nuestros corazones y nos está diciendo: aprende, aprende todo esto. No lo dejes pasar en tu vida. Tus hijos son importantes. Tus hijos son importantes. Tus hijos son importantes. Es momento verdaderamente, porque Absalón lo que estaba buscando era el perdón de su padre. Y en 5 años, finalmente, cuando llega delante de él, ¿por qué lo manda a llamar? Lo único que recibe es un beso. Dios mío, gracias doy a Dios. Gracias doy a Dios. Que Dios no solamente nos ha dado un beso, pero Dios nos ha amado. Dios nos ha abrazado. Dios nos ha dado palabras de consuelo. Dios nos ha dado palabras de restauración. Dios nos ha dado palabras de ánimo. Y nos ha dicho, aunque tú no hayas tenido esa paternidad que tú deseaste, aunque tú no hayas tenido esa maternidad que tú deseaste como hijo, aquí estoy yo, ha dicho el Señor. Y ha sido el Señor el que nos ha cubierto. Ha sido el Señor el que ha hecho una obra extraordinaria en nosotros. Pero papá, eso no nos excluye a nosotros. Padre, la paternidad todavía está sobre nuestro hombro. La paternidad todavía está sobre nuestro corazón. Mamá, la maternidad todavía está dentro de ti. Y esto no lo llenamos con invitaciones de comida. Esto no lo llenamos con regalos el día de los cumpleaños. Esto no lo llenamos con regalos al final del año. No, 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 no. Esto lo llenamos como solamente un corazón debe ser llenado. Sentados, hablando de los temas y no excusándonos como padres. El mayor defecto que se puede tener es que cuando verdaderamente bajas delante de tus hijos a decirle algo, el mayor defecto que podemos tener es excusarnos o justificarnos por nuestras acciones. ¿Por qué no sincerarnos
¿Por qué no abrir el corazón en ese momento? ¿Por qué no decir verdaderamente lo que de parte de Dios sabemos que debemos de decir? Si hacemos lo que Dios nos pide, recibiremos lo que Dios nos promete. Si hacemos lo que Dios nos pide, recibiremos lo que Dios nos promete. Pero no podemos recibir cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos ha pedido. David hubiera podido recibir en ese momento los abrazos de su hijo, los besos, sus lágrimas, su corazón en ese momento hubiera estado en las manos de David, pero David lo único que hizo fue darle un beso. ¡Qué sequedad! ¡Qué corazón tan seco! David pudo amar a tantas mujeres, pudo entregarle el amor a tantas mujeres, pero a sus hijos, ¿qué de sus hijos? Hay paternidad que pueden reír con mucho, pueden dar chiste en todos los lugares, pero ¿qué con tus hijos? ¿Qué con tus hijas? Pueden ser buenos con otras personas, pueden ser agradables, misericordiosos, pero ¿qué con tus hijos? ¿Qué con tus hijos? Dios está haciendo un llamado a todos los padres, está haciendo un llamado a todas las madres, está haciendo un llamado a todos los hijos que entienden lo que yo estoy en este momento de parte de Dios conduciendo. Dios nos está llamando a todos. Está haciendo un llamado a los padres para regresar el corazón de Dios al tuyo. Nos está haciendo un llamado a las mamás para regresar el corazón hacia Dios. Y está llamando el corazón de los hijos para que regresen al corazón de Dios. Gracias te doy, Espíritu Santo, por este momento tan especial que nos has regalado. Que tu palabra siga siendo una bendición en cada corazón. Que tu palabra bendita siga restaurando los corazones y trayendo luz a cualquier oscuridad de un corazón que todavía no ha entendido la paternidad ni la maternidad. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo. Amén y amén. Y muy amado en el Señor, es mi anhelo que esta palabra la haya entendido. Es mi anhelo que esta palabra la haya recibido en tu corazón. Hoy fue nuestra quinta lección. Desde la primera, mi hermano, desde la primera, mi hermana, de la primera, mi corazón estaba quebrantado delante del Señor. David siempre ha sido una inspiración para mi vida porque hay muchas cosas que David hizo, muchas cosas que fueron de admirarse. Pero algo que David no pudo hacer es entender el tiempo con sus hijos, entender la importancia de sus hijos, entender el momento del perdón. Yo estoy seguro que Absalón anhelaba que David abriera su boca y lo abrazara, no solamente lo besara, y le dijera las palabras tan simples como: entiendo lo que hiciste. Ha sido mi culpa porque yo no he sido el padre que debería de haber sido. Absalón estaba buscando palabras porque Absalón se debe haber sentido terrible, aunque él mismo hizo justicia, pero se sentía terrible, mi hermano. Se sentía terrible. Cuando tú tomas la justicia en tus propias manos, te sientes terrible al final, porque tú sabes, el Espíritu Santo no va a dejar a nadie en paz cuando se hace lo incorrecto. El Espíritu Santo constantemente va a abrir al corazón. Y yo estoy seguro que lo único que Absalón necesitaba escuchar era el perdón de David. Y en el perdón de David, las palabras que deben de haber salido de su corazón también eran: yo soy culpable por lo que tú hiciste. Yo merezco la culpa porque no respondí a como yo debería de haber respondido como un padre. Eso era lo único que Absalón quería escuchar, pero Absalón no escuchó una sola palabra. Que el Espíritu Santo nos muestre lo que debemos aprender y ponerlo por obra. El tiempo pasa, mis amados. El tiempo pasa, mi amada hermana.
Hijos, el tiempo pasa. No dejemos pasar el tiempo. Que el Señor los bendiga en este momento y que su palabra no regrese a Él. No regrese a Él vacía, sino que haga lo que el Espíritu Santo, nuestro Padre Dios, le ha mandado hacer en nosotros. Dios me los bendiga. Nos vemos en nuestra próxima lección